La conquista de América. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bien. Eh, la conquista de América. A comienzo del siglo VI, los españoles solo se habían asentado en las islas del Caribe. Eso lo vimos en la clase anterior, cuando vimos que Colón había llegado a La Habana, Santo Domingo, lo que hoy en día es República Dominicana, las Bahamas, ¿cierto? Y solo se habían asentado en esos lugares sin, digamos, adentrarse en el gran continente que es América, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Que durante los años que vienen va a empezar a llegar mucha gente de Europa. De ahí vamos a tomar un poco, tratar de ver qué tipo de gente es la que va llegando, a qué van, también vamos a tocar ese tema. Y esencialmente eso, ¿ya? Los problemas. ¿Qué pasaba? Que la producción de oro era pequeña, ya va a empezar mucha demanda. Cuando hay demanda, quiero decir que va a haber mucha gente queriendo comprar oro y se va a hacer poco el territorio. Entonces, por eso van a empezar a buscar otros lugares de los cuales extraer oro. En el fondo, lo que los españoles querían es oro, sacar la mayor cantidad de metales preciosos posibles para poder comerciar, ¿cierto? Eso es el mercantilismo, lo habíamos hablado en las clases anteriores, ¿cierto? Ahí el que no sabía eso, anota inmediatamente, mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Ya, eso es clave, chiquillos, clave. Pregunta de prueba. Oh, echo de menos las pruebas. Echo de menos eso de estar ahí en la sala. Bueno, sigamos. Problemas. La producción de oro era pequeña, ¿cierto? Los españoles se adaptaban al clima tropical. Que el clima tropical en sí no es una cosa que no se pueda soportar, húmedo, cálido en el fondo. Los peligros más son con el medio ambiente, ¿cierto? O sea, me refiero a los animales, sobre todo, que hay animales salvajes o enfermedades quizás. Los cultivos europeos tampoco se adaptan al clima tropical. Entonces, va a ser un poco difícil. Los europeos van a tratar de buscar otros lugares donde asentarse. Y en esa búsqueda se van a dar cuenta de que América en sí es un continente entero, ¿ya? Por eso los españoles decidieron explorar y colonizar el continente americano por las zonas más pobladas y con un clima y un paisaje más parecidos a los de Europa. ¿Ya? Eso fue pasando a través de los años, chiquillos. No fue una cosa que digamos, pasó de un día para otro. Eh, Vamos a ver que los españoles van a llegar a Centroamérica, un poquito de Norteamérica también, pero sobre todo Sudamérica, ¿ya? Gran parte de Sudamérica fue la colonia española, que hay Centroamérica también. La conquista de América. Acá podemos ver un mapa que muestra algunas expediciones, ¿ya? Eh, Las expediciones de conquista fueron numerosas y realizaron sobre la zona de América, América Central y América del Sur, lugares poblados. Eran ya lugares poblados. Estaba el Imperio Inca, estaban los aztecas, ¿cierto? Bueno, ahí dice Imperio Maya, pero en el fondo los mayas no existían ya cuando llegaron los españoles, sino que habían solamente tribus y cosas así, ¿ya? Aquí vemos algunas expediciones, por ejemplo, Mendoza, ya, que entró por el río de la Plata, llegando hasta el Cusco, Machu Picchu. En La Habana, los españoles llegaron hasta acá, a Tenochtitlán. Dice Hernán Cortés, ese nombre es clave porque él va a ser el conquistador de lo que hoy en día vendría siendo México, ¿ya? Hay otros nombres que vamos a ver por ahí que no se hicieron tan famosos porque hubieron expediciones que no fueron exitosas, ¿ya? No todos tenían suerte, no todos llegaban a algún lugar a sentarse a sacar oro. También habían unos que fracasaban, que morían, se morían de hambre, los atacaban y morían. Tampoco es que llegaron y hicieron lo que quisieron. Hubo resistencia en muchos lugares. Lamentablemente, como ellos tenían una tecnología de guerra superior, vencieron a grandes imperios,
como el Imperio Inca o los aztecas, por ejemplo. Una de las más importantes, ¿cierto? Fueron la de Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Azteca, como decía. Eso anotadito inmediatamente, chiquillos. Inmediatamente anotado. Ese caballero que vemos ahí es Hernán Cortés. Y Hernán Cortés lo que hizo esencialmente cuando llegó a Tenochtitlán, ¿cierto? Que esto lo vimos a principios de año cuando vimos a los aztecas. ¿Se acuerdan esta gran ciudad sobre un lago que era Tenochtitlán? Bien, lo que ellos hicieron cuando llegaron fue tomar de rehén al emperador Moctezuma y pidieron una habitación o habitaciones de un palacio llena de oro para ellos por rescate. Y recibieron el oro y además mataron a Moctezuma. O sea, realmente no le importaba tener una buena relación con los indígenas, sino más bien conquistar con ellos y arrasar con ellos. Y eso fue lo que hicieron esencialmente, tanto en México, azteca, ¿cierto? Como en Perú, con Francisco Pizarro, quien llegó y conquistó el Imperio Inca. Este Yo, encuentro, yo, dígame, ¿puede poner la otra? Es que me falta poquito para terminar. vuelvo, Profe, dígame. que mi computador empezó a fallar, se desconectó, se pausó y se apagó y tuve que conectarme el teléfono. ¿Qué explicó antes? Estábamos hablando de que cuando los españoles llegaron al Caribe, les costó un poco adaptarse, aparte que eran territorios pequeños, no lograban sacar el oro suficiente que querían sacar, digamos, ¿cierto? Para toda Europa y hacerse la América, como dice el dicho. Entonces lo que van a hacer, van a empezar a explorar alrededor de esta isla, ¿cierto? Y van a empezar a darse cuenta que efectivamente lo que habían encontrado no eran un archipiélago ni unas islas, sino que era un continente entero nuevo, ¿cierto? Y se van a encontrar con los imperios, como el imperio azteca, que estamos viendo ahora con Hernán Cortés, que estaba haciendo explicando lo que pasó, y también con el imperio inca en Sudamérica. Eso es lo que estábamos explicando. Entonces yo estaba contando que Hernán Cortés, que fue el conquistador español que hizo la expedición a México, fue quien conquistó lo que era el imperio azteca. Roberto, control A y activas tu micrófono para hablar. No, lo apreté por error. Ah, ok, no se preocupe, no hay problema. Entonces, contaba que Hernán Cortés cuando llega a Tenochtitlán, me cuesta decir Tenochtitlán porque no es un idioma español, ¿cierto? Nosotros estamos hablando español y eso habla mucho de esta clase, dice mucho, porque es el idioma que al fin y al cabo conquistó, por ejemplo. Entonces, como decía, en Tenochtitlán ellos llegaron y tomaron de rehén al emperador, a Moctezuma. Y a pesar, y ofrecieron o dijeron como condición que tenían que entregarle una habitación llena de oro del palacio. Y cuando los aztecas lo hicieron, ellos igual asesinaron al emperador. Entonces, su intención no era negociar con ellos ni tampoco establecer una relación diplomática, sino que era efectivamente arrasar con ellos, asesinarlo, ¿cierto? Y tomar todas sus pertenencias. Y eso representa esta imagen. Aquí tenemos a Hernán Cortés y pidiendo con el oro en el piso, ¿cierto? Así como tomado prácticamente como botín, ¿ya? Y por el lado de Sudamérica tenemos la conquista de Francisco Pizarro, que conquistó el imperio inca, ¿ya? Lo que pasó aquí, no sé si será tan cierto como se relata, pero aquí lo que pasó fue que se encontraron con los incas, ¿cierto? Y llegaron a tener una audiencia con el inca, el emperador inca, ¿cierto? Y cuando le pasaron la Biblia en sus manos, él no entendió lo que le estaban pasando, entonces él botó la Biblia, la dejó en el piso, y ellos lo tomaron como una ofensa y con eso lo declararon inmediatamente la guerra.
Recordemos que la religión, si bien el hombre en esta época busca fama, gloria, riqueza, el aspecto religioso sigue siendo muy importante, ¿cierto? Sobre todo en España, donde los reyes se hacen llamar los reyes católicos, o sea, imagínense. La conquista, ¿cierto? También tuvo otros conquistadores, que fue Francisco Orellana, que hizo la expedición al Amazonas y se dio cuenta, descubrió una selva enorme. El Amazonas realmente, chiquillo, es una selva gigantesca. No sé si es la más grande del mundo, pero sé que el Amazonas es el río más grande del mundo, el que tiene más agua, ¿cierto? Los instrumentos de conquista. ¿Cómo conquistaron, cierto? ¿Qué ocuparon para conquistar? Las capitulaciones de conquista, las nuevas armas de guerra, las creencias y tradiciones indígenas y las luchas internas entre los indígenas. Los españoles, bueno, hay un dicho que dice, supuestamente dijo el César, Julio César, que era divide y vencerás, ¿cierto? Que cuando tú en tu enemigo generas un conflicto interno, eso finalmente termina con eh, destruirlo de forma interna y es más fácil arrasar con ellos. Ellos jugaron mucho con eso, tomando rehenes, poniendo condiciones, eh, tratando de evangelizar, pero también como poner de su bando a grupos de indígenas y así, metiéndose en sus conflictos internos, engañándolos muchas veces. De hecho, acá en Chile hay registros de que, no sé, pues cambiaron tierras por vino, por ejemplo, y cosas así de absurdas, ¿ya? Por eso es que son episodios también un poco tristes estos. Hola. Dígame. Otra condición importante fueron las armas, ¿ya? Armas de guerra. Los españoles tenían fusiles, pero que eso les da una ventaja totalmente sobre ellos. Aparte también ocupaban caballos. En América no habían caballos, ¿ya? Todas esas cosas hicieron que fuera mucho más fácil en cuanto a los conflictos de guerra entre españoles e indígenas. En cualquier lugar de América tenían la superioridad tecnológica. Bien. Se me descuadra la presentación. Los instrumentos de conquista, ¿cierto? Las capitulaciones de conquista. ¿A qué se refiere con esto? Las capitulaciones eran estas condiciones que tenían digamos, reyes para los conquistadores, ¿ya? Porque, ¿qué pasaba? El conquistador llegaba y dominaba un territorio, pero ese territorio efectivamente ellos lo administraban, ¿ya? Ellos gobernaban sobre eso, pero ellos obedecían al rey, porque el rey en el fondo era el verdadero dueño de esa tierra conquistada. Entonces América en esta ocasión era... ¿No se escribe? No, 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 no. Ah, Por eso lo estoy explicando, necesito que tomen atención. Y si quiere escribir alguna cosa de lo que voy diciendo, es la idea. O sea, de eso se trata, tomar apuntes. La capitulación era esto, como que el rey, como él era el dueño de este nuevo territorio, o sea, el rey era el dueño de toda América, ellos le otorgaban el poder a estos conquistadores para apoderarse de esas tierras. ¿Y cómo lo hacían? Poniéndole ciertas condiciones, ¿ya? Las condiciones, por ejemplo, era que todo lo que ellos conquistaban era de la corona y además de que a todos los indígenas que ellos dominaban tenían que evangelizarlos a la religión católica, ¿ya? Voy a leer. Las expediciones estaban dirigidas y organizadas por particulares que recibían del rey una capitulación de conquista, es decir, una autorización para reclutar un ejército y conquistar un territorio determinado. Los gastos corrían en cargo del conquistador. O sea, si yo quería conquistar un territorio, yo tenía que pagar todo. Y una vez conquistado, el territorio pasaba a manos del rey, del monarca. El rey, a cambio, concedía el título al gobernador o capitán del territorio
y así como grandes extensiones de tierra y botines al conquistador. O sea, me permitía administrar todo, pero en nombre de él, ¿ya? Yo debía mi lealtad al rey, porque él me deja hacer eso. ¿Se entiende? Esa es la relación que se establecía entre el conquistador y el rey. Las nuevas armas de guerra. Como decía, los españoles muy inferiores en número, ¿cierto? Porque eran pocos, o sea, acá vivía gente, había mucha población en comparación a los que iban llegando. Pero a pesar de eso, sometieron a los indígenas con la ayuda de los caballos, ¿cierto? Porque los indígenas se asustaron también al ver los caballos. Nosotros vemos caballos desde nuestra infancia, pero imagínense lo que podría ser, no sé, si aquí alguien aquí ha tenido la suerte de, por ejemplo, ver un león en persona, un elefante en persona, sería impactante. Eso mismo pasaba con ellos cuando vieron un caballo. Imagínense también todo lo que era esto cuando corren así en todos los caballos al mismo tiempo, la tierra retumba. Entonces, las armas nuevas, ganaron la guerra porque tenían armas muy resistentes o muy avanzadas en comparación a los indígenas, pero también por un impacto psicológico. Eso es lo que quiero llegar, eso es lo que quiero llegar a explicar. Que también fue el aspecto psicológico, el asustar, el susto que provocaron en los indígenas, fue muy, muy importante a la hora de ganar, ¿ya? Los instrumentos de conquista, ¿cierto? Ocuparon un poco la religión de los indígenas para tratar de chantajearlo y dominarlo, ¿ya? Eh, Sobre todo porque, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo dije que para los indígenas la llegada de los españoles fue lo más parecido a que, por ejemplo, llegaran los extraterrestres hoy en día? Por ende, ellos lo interpretaron casi como personas que venían de otro mundo. En estricto rigor era así, venían de otro mundo, pero eh, no eran humanos igual que ellos, solamente que vestían distinto, distinta apariencia, ¿no? Pero ellos lo interpretaron como la misma llegada de los dioses y los españoles se aprovecharon mucho de eso. Y por último, otra que fue que hicieron pelear a los indígenas entre ellos, por ejemplo. Rencilla y enemistad entre los pueblos americanos, que debilitaron y facilitaron la conquista a través de la alianza. ¿Ya? Ahí sí. Carlos V creó el Consejo de las Indias, que era encargado de asesorar al monarca sobre el gobierno de América. ¿Ya? El Consejo de la India se fueron creando un montón de instituciones para regular este tema de la conquista. ¿Por qué era tan importante eso? Porque es lógico, o sea, había un nuevo territorio, había nueva riqueza, un botín entero, el cual había que repartirse. Y para tomar de cierta forma o hacerlo de la forma más ordenada posible, se crearon todas estas instituciones. Por eso empezamos a hablar de un tipo de organización, y es lo que vamos a ir adentrándonos un poco en las siguientes clases, que es cómo se organizó este periodo de la conquista y posteriormente, cuando pasamos de dejar de hablar de conquista y hablamos de colonia, ¿ya? La época colonial. ¿Qué fue la época colonial? Y cuál es la diferencia entre la conquista y la colonia. Eso es lo que también quiero tratar de acentuar. Cuando los territorios ya empezaron a dejar claro, ¿cierto?, los nuevos territorios que se dominaban, eh, lo dividieron en virreinatos, ¿ya? El virreinato de Nueva España, al norte, que vendría siendo el actual México, el virreinato del Perú, que vendría siendo al sur, ¿cierto? Principalmente esos dos partieron siendo los virreinatos, estos territorios conquistados por los españoles. Chile nunca fue un virreinato, sino que fue una capitanía, ¿ya? Que era la unidad que venía después del virreinato. Eso es sí, esto copienlo, chiquillos, ¿ya? Voy a dar unos 2 minutos para que lo copien.
Si tiene alguna duda hasta ahora, este es el momento de hacerla, mientras los demás están copiando esta parte. Las audiencias fueron importantes también porque eran estas juntas o asambleas que se hacían entre los principales conquistadores y los principales dueños de los territorios, y donde ahí se discutía un poco las cosas que se hacían. Pero como vuelvo a decir, todo se hacía en nombre del rey, ¿ya? Y de acuerdo a las leyes que se aplicaban desde España. Eso es muy importante dejar claro. Nunca hubo una autorregulación desde América, ¿ya? Todo era desde cómo venía desde España. De hecho, estos virreinatos, después de que murió Cortés y después de que murió Pizarro, estos virreinatos solo podían ser ejecutados, los virreyes solo podían venir desde España, haber nacido en España, ser de la corte del rey. Es decir, se enviaba a un europeo, amigo del rey, a administrar los territorios de acá de España. ¿Por qué? Porque eso perpetuaba la confianza directa con la corona, ¿cierto? Sí, también esto era una especie de dominación interna, por eso es que había una jerarquía. Es una jerarquía cuando un grupo de personas se organiza en forma de pirámide, chiquillos, donde hay una persona más importante, luego otro grupo más importante y al final los demás. Todas las sociedades se organizan de esa forma actualmente. En forma de pirámide. Illuminati. No. Me puse de los conspiranoicos. Bien. ¿Qué pasó en América? ¿Cómo iba a hablar alguien? Disculpe. Sí, tío, ¿te Ya. puedo volver que estaba en la última? Pucha, ya, voy. Encima se cuadró esta cuestión. Ahí está. Chiquillo, paréntesis. Tengo entendido que van a empezar a recibir sus mails institucionales. Así que apenas llegue y disculpen, ¿Qué es suceda eso? eso, nos vamos a cambiar a Meet, ¿ya? Que es lo que todos los profes tengo entendido que van a empezar a hacer. Así que es un aviso, espacio publicitario. ¿Cómo se Bien, llama? Google Meet se escribe con 2 E. Ah, ya. Es más fácil que ¿Qué es Zoom? Webclass en cuanto al tema de las tareas y también de las videollamadas, sí. Bien, seguimos. ¿Cómo explotaban el Pero, oro principal? profe, Dígame. ¿y para qué es Classroom? El Classroom es como, en vez de estar subiendo y bajando las tareas de Webclass, vamos a estar haciéndolo en Classroom. Y Webclass va a quedar solamente como para poder ver las notas y esas cosas, tengo entendido. En cambio, Classroom es mucho más fácil porque hay un muro donde uno va dejando publicaciones. También es más fácil el tema de subir las tareas, de calificarlas, de que ustedes vean su nota. Es más simple. Ahí cuando lo vean se van a dar Entonces vamos cuenta a que ocupar 3 plataformas para las clases. no, vamos a dejar de usar Zoom para las clases. Vamos a pasar a usar Google Meet. Vamos a dejar de usar Webclass la, Classroom. para el tema de las tareas.
y de las no, Ah. y de subir la actividad y esas cosas, que es súper complicado Ah, y, ya. y la verdad es que web class a veces uno como profe sube las cosas y se caen, no suben bien, entonces por eso mismo también. Pero web class va a quedar en el fondo para lo que se usaba antes, que era para entrar a ver las notas, digamos. Ah, ya. ¿Qué copia eso? No, pero Ah, pongan ya. mucha atención. En América se explotaron las minas de plata como las Zacatecas en México o Potosí en Bolivia, ¿ya? Que eran cerros, literalmente cerros de plata donde murieron muchos indígenas porque la minería en ese tiempo no es como ahora. Bueno, hoy en día, sin ir más lejos, el episodio de los famosos mineros, de los 33 mineros, es más cotidiano de lo que uno quisiera. Imagínense en ese tiempo que no existían las tecnologías para la seguridad que hay ahora. Muchas veces moría mucha gente, ¿ya? Pero todo con el afán de sacar minerales preciosos, ¿cierto? También se establecieron grandes haciendas ganaderas y agrícolas. La hacienda va a ser muy parecido a lo que yo vengo mencionando antiguamente como el feudo, ¿ya? Va a ser gran porción de territorio administrado por un señor que va a ser el capitán o estos conquistadores y que van a rendir tributo al rey que está en España. Gran parte de lo que se producía en, en la hacienda llegaba a Europa, ¿ya? Y eso es porque había un monopolio, como dice en el tercer punto. Ese tercer punto, por favor, anótenlo. Yo anotaría el... Sí, sí, anotaría que habían haciendas, grandes estancias mineras, la hacienda y también el tema del monopolio. ¿Qué significa el monopolio? Que todo lo que los territorios de acá de América, toda la colonia, ¿cierto? Tenía que sí o sí comerciar con España. España era la única que podía comprar sus recursos. Los otros países europeos no podían comprar. Era una ley, ¿ya? Y esas leyes se establecían a través de la casa de contratación. Por ejemplo, si usted era un conquistador, tenía una gran porción de territorio y, por ejemplo, usted produce manzanas, esas manzanas solo usted las puede vender acá en América y si quiere venderlas hacia afuera, solo a España. No, y en ese tiempo van a haber otro país europeo que van a ir creciendo comercialmente mucho, como es eh, Francia y sobre todo, un gran rival de España que fue Inglaterra, ¿ya? De hecho, este tema de los piratas chiquillos, muchos piratas eran ingleses. ¿Y qué hacían los piratas? Asaltaban estos barcos que viajaban desde España hacia América. Y ese era el botín que ellos se llevaban, ¿ya? De hecho, después se crea esta especie de otro tipo de pirata que es el corsario, que es la misma corona inglesa que le pagaba a piratas para que asaltaran los barcos españoles. O sea, más que rivalidad, estamos hablando de una guerra comercial, derechamente. Bien, la sociedad americana estaba basada en criterios raciales. Acá en América se gobernaba de acuerdo a la raza. Profe, Dígame, ¿se puede subir un poco que iba en la segunda? ya. Bueno, voy a ir hablando del siguiente tema igual. Acá en América el tema racial era sumamente importante, chiquillos. Eh, de hecho, era lo que establecía el orden del poder que se ejercía acá en América. Lógicamente, los españoles nacidos en España eran los que estaban en los virreinatos y en las instituciones más importantes que gobernaban el territorio. Luego venían los españoles o los hijos de españoles, que eran de papá y mamá español, pero ellos nacían acá en América, que por lo general eran los dueños de la tierra, ¿ya? Sin ir más lejos, Bernardo Higgins, al final de la colonia, ¿cierto? Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, todos ellos eran criollos. Ellos eran de papá y mamá de descendencia europea, ¿cierto? Que ellos venían de Europa, pero ellos eh, habían nacido acá en América. Y por eso, a pesar de que ellos tenían mucho poder, mucho territorio, mucha riqueza, porque no eran pobres, sino que eran las personas con más recursos y más ricas de Chile en ese momento,
lo que ellos en el fondo querían era independizarse económicamente también. Si dejando un poquito el sentimiento romántico de la independencia, lo que va a querer acabar, lo que van a querer acabar los libertadores americanos son este monopolio, ¿ya? Y finalmente salirse de este dominio español. Pero no, la vida del que trabajaba en la mina y en la hacienda no cambió. A eso es lo que voy. ¿Cómo se organizaban? Principalmente en la primera etapa van a estar los españoles que controlan el gobierno, ¿cierto? Las tierras y el comercio. Luego van a estar los mestizos, que van a ser los hijos de español e indígenas, ¿cierto? Ahí dice India, pero también podría haber sido un indio, ¿cierto? También sucedía. Mal ejemplo. Pero a lo que voy es que el mestizaje se daba mucho, lo más común. De hecho, yo creo que todos somos mestizos al fin y al cabo. No creo que hayan españoles puros ni indígenas puros. De hecho, tengo entendido, no sé si me equivoco, pero por ejemplo, incluso en las comunidades mapuche o en las comunidades más indígenas, aún así hay un grado de mestizaje, ¿ya? No hay pureza. Es por eso que el tema racial, chiquillo, está muy en boga y porque está definitivamente obsoleto. O sea, estamos aquí hablando de una sociedad que se basaba en las etnias, pero nosotros tenemos claro hoy en día que eso en realidad no tiene relevancia. O sea, no es absurdo, totalmente absurdo. Seguimos. Luego vendían los indígenas, ¿cierto? Que trabajaban en el campo y en la minería, y finalmente los negros que se ocupaban como esclavos para las labores, digamos, más brutas y también para la servidumbre, para las labores domésticas. Ojo que el tema de los negros como esclavos se dio netamente en Centroamérica, sobre todo, mucho, ¿ya? Pero no tanto para esta parte, no tanto para el virreinato del Perú, aunque sí hubieron mucha población africana, pero poco para Chile, por ejemplo, para lo que fue esta parte. Y con eso, chiquillos, vamos terminando la clase de hoy. ¿Alguna duda? No. Bien, vamos a dejar de